Quiero que tomen sus Biblias y que vayan a la epístola de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Estamos tratando del nuevo nacimiento. ¿Qué es exactamente? ¿Y cómo se obtiene? En otras palabras, el hombre que es cuerpo y alma, ¿cómo vuelve a ser un hombre de cuerpo, alma y espíritu? Esto sucedió por primera vez en el día de Pentecostés. Y puesto que aún vivimos en esa misma administración, la era de gracia, el período de la iglesia de gracia, sería mejor averiguar y estar seguros acerca de la grandeza y la exactitud y la precisión de la palabra de Dios concerniente a esta gran verdad. Porque sería terrible creer que uno es salvo y que va al camino al cielo y luego descubrir que ha terminado en el infierno. Así que tenemos que llegar al punto de que sabemos sin lugar a dudas. Hemos estado tratando algunas de esas grandes verdades de la exactitud de la palabra de Dios, y no de lo que piensa el Dr. Wierwille, o Gary Curtis, o Juanito Brinquito, o Enrique Boloco. Estamos tratando con lo que dice la palabra. Y recuerden que la integridad de la exactitud de la palabra de Dios siempre está en juego. Quiere decir lo que dice lo que quiere decir. Y ustedes y yo hemos aprendido de nuestra investigación en la integridad y la exactitud de la palabra de Dios que esta palabra sí quiere decir lo que dice y sí dice lo que quiere decir, y que Dios tiene un propósito para todo lo que dice. ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y cuándo lo dice? Ahora leamos este magnífico versículo. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel significa ¿qué? Todo aquel. Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. Todo aquel que es nacido de Dios. Si uno es nacido de alguien, uno tiene simiente adentro. Yo soy nacido de mi padre y de mi madre. Tengo simiente en mí. Soy nacido de ellos. Todo aquel que es nacido de Dios tiene que tener simiente en él, porque es nacido de Dios. Escuchen esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Mejor que me detenga aquí, porque estoy seguro que para estas alturas tienen algunas cosas realmente dando vueltas en la mente. ¿Saben por qué? Dicen, ¿a quién se le ocurre tamaña locura? No es locura, es la palabra de Dios. Quizás la gente esté loca, los hombres pueden mentir, pero Dios no miente, su palabra no miente. La cosa es que nosotros no la hemos entendido bien. El Dr. Wierwille también ha estado con esa gente. Se llaman a sí mismos los santos santificados o algo por el estilo. Se ponen tan santificados y tan santos que dicen que nunca cometen un pecado, porque han subido al altar para recibir la segunda obra de gracia. El Dr. Wierwille subió al altar para recibir la segunda también, y subió para la tercera, y subió para la cuarta. Así es. Así que si ellos han ido al altar algunas veces, él ha estado allí algunas veces más que cualquier otra persona que se haya santificado. El doctor también lo probó. Y estas personas que dicen que fueron santificadas como santos por la segunda o la tercera obra de gracia y todas esas cosas, el doctor vivió con ellos, pasó tiempo con ellos, y descubrió que aunque decían con su boca que estaban santificados como santos, descubrió que podían perder los estribos, que podían encolerizarse, que podían aún decir sus llamadas mentiritas inocentes. Por supuesto que los ojos de Dios, una mentira es una mentira, y no tiene nada de inocente. Pequeño o grande, una mentira siempre es una mentira. Así que descubrió que no eran tan santos como se creían. Pero elaboran todo esto basándose en este versículo de las Escrituras. Y no es en absoluto lo que dice. Está hablando de nacido de Dios. Bueno, ¿qué es nacido de Dios? No el hombre de cuerpo y alma. Este hombre de cuerpo y alma nació de su papá y de su mamá. Así es. Dios los bendiga. Pero cuando nazco de Dios, cuando el hombre de cuerpo y alma es renacido, él nace de Dios y no practica el pecado. ¿Dónde? ¿En su cuerpo y alma? No. Sino en aquello de lo cual es nacido. En aquello de lo cual es nacido. Él es nacido de Dios y es en esa simiente donde no practica el pecado. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Lo dice en la próxima frase. Porque la simiente de Dios permanece en él.
Si pudiera pecar en esa simiente no permanecería, sería simiente corruptible. Pero leímos en 1 Pedro que esa simiente es incorruptible, porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente permanece, ¿qué hace? Permanece. Si se pudiera perder, no podría permanecer. Si se pudiera perder por el pecado, entonces no podría permanecer. Si le pudiera dar el sarampión, no podría permanecer. Pero la palabra dice que esta simiente de Dios que es nacida dentro de uno, permanece en él. ¿Por qué permanece? Porque es, ¿qué tipo de simiente? Es simiente incorruptible. Por eso permanece en él. Y dice, no puede pecar. No puede pecar. ¿Dónde? En el hombre de cuerpo y alma. No. El hombre de cuerpo y alma muchas veces peca como loco. No lo debe hacer, pero lo hace. Pero no puede pecar, no el hombre de cuerpo y alma, sino en ese espíritu que es nacido dentro de él. En esa simiente que es nacida dentro de él. No puede pecar. Escuchen, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Y ahora por segunda vez en el versículo nos dice, ¿por qué? Porque, este es el por qué. Porque es nacido de Dios. La primera vez que nazco de mi padre y de mi madre terrenales, ¿verdad? Pero cuando renazco, soy nacido de mi Padre Celestial, de Dios. Y su simiente permanece en mí. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque en esa simiente soy nacido de Dios. Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. Por eso es vida eterna. Es vida eterna porque es Dios en Cristo y su simiente en mí. Eso es eterno porque Dios es eterno y Dios es vida. Yo sé lo que alguien está diciendo. Así que usted cree que una vez salvo, siempre salvo. Yo no dije eso. Usted lo dijo. Yo no, es verdad. Pero yo creo en la vida eterna. Yo no sé si esto es una vez salvo, siempre salvo. No. No he leído eso de una vez salvo, siempre salvo en la palabra de Dios. Como tampoco he leído seguridad eterna. Todo lo que yo he leído en la palabra es vida eterna y eso creo. Así que si la vida eterna es seguridad eterna, entonces usted debería subir a Dios y decirle a Dios que debería enviar un profeta que escriba de nuevo una pequeña parte de la palabra para beneficio suyo. Y si piensa que debería decir una vez salvo, siempre salvo, simplemente es cuestión de enviar una delegación al cielo y pedirle a Dios que inspire a algún profeta por ahí para que la escriba de nuevo y la rectifique. Pero andamos bastante mal para eso. Rufus Mosley solía decir que nunca enviamos una delegación al cielo para decirle a Dios que enviara al Señor Jesucristo. Dijo que andábamos tan mal que ni siquiera podíamos organizar una delegación. ¿Saben por qué? Todo el mundo quiere escapársele a la palabra de Dios. ¿Por qué no creer en la palabra de Dios? Y por una vez en su vida tener la grandeza del poder de Dios. ¿Por qué siempre quieren despreciar la palabra de Dios? ¿Por qué no simplemente dejar la palabra de Dios como está y permitir que Dios hable? Pues les digo que Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, sabe lo que está haciendo. Él no es tonto, Él no miente como el hombre miente. Esto es vida eterna, y esta vida llega a ser suya como un hombre de cuerpo y alma cuando usted renace del Espíritu de Dios. ¿Cómo se renace del Espíritu de Dios? ¿Es por las obras? No lo es. Dice en Efesios capítulo 2, vamos allá. Efesios 2, en el versículo 5. Escuchen, Efesios 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, el hombre de cuerpo y alma está muerto en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, no por obras, por gracia sois salvos. Así es, eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. La gracia es favor divino. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe de quién? La fe de Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es el don proveniente de Dios. ¿No es maravilloso? Alabado sea el Señor. El versículo 9 dice, no por obras. Si es por gracia, no puede ser por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, quizás usted se podría gloriar más que yo. O yo quizás me podría gloriar más que usted, porque oré más tiempo. Le rogué más a Dios y confesé más pecados que los que usted se pudiera imaginar. Y
Por lo tanto, tengo una mejor salvación que usted, porque obré mejor para conseguirla. Tuve más obras que hacer, más cosas de las cuales deshacerme. No, no es por obras, es por gracia. No es por obras para que nadie se infle, así es, para que nadie se gloríe. Versículo 10, escuchen, porque somos hechura suya. Qué cosa, ¿no? La primera vez que nazco, ¿hechura de quién soy? Soy hechura de mi papá, de mi mamá, de mi padre, de mi madre, cierto. Pero cuando renací, yo nací de Dios, un don de Dios, y soy hechura suya. Bueno, ¿piensa usted que Dios está satisfecho con su hechura? Yo creo que mi papá, mi mamá estaban bastante satisfechos con su hechura, por lo menos de vez en cuando me portaba bien, que de mi Padre Celestial. ¿Piensa usted que está satisfecho con su hechura? Quiero decirles algo, para mí es casi el colmo de la blasfemia cuando alguien trata de decirme que mi Padre terrenal puede hacer un mejor trabajo que mi Padre Celestial. Yo sé lo que un Padre terrenal puede hacer. Estoy seguro que mi Padre Celestial, que creó los cielos y la tierra, puede hacer un trabajo igual de bueno y, lo que es verdad, un trabajo mucho mejor que mi Padre y Madre terrenales. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir. De eso se trata el nuevo nacimiento. Después de Pentecostés, ahora mismo, en esta época, el hombre natural sigue siendo solamente cuerpo y alma. Eso es todo. Ese hombre natural no tiene vida de espíritu. Es solamente cuerpo y alma. Así que está espiritualmente muerto. Está espiritualmente muerto. Legalmente. Legalmente. ¿A quién pertenece el hombre de cuerpo y alma? Legalmente pertenece a Satanás. Ahora bien, cuando renazco del Espíritu de Dios y Dios llega a ser mi Padre, ¿a quién pertenezco legalmente? ¿A quién pertenezco conforme a toda base legal? Le pertenezco a mi Padre, quien es Dios. Entonces Satanás, el Dios de este mundo, legalmente no tiene derecho alguno sobre mí cuando he renacido. Pero antes de renacer, soy solo un hombre de cuerpo y alma, y legalmente le pertenezco a Satanás. Satanás puede hacer lo que se le antoja, porque tiene todos sus derechos legales. Pero cuando renací del Espíritu de Dios, Satanás perdió sus derechos porque cambié de padres. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Así que legalmente, cuando usted renace del Espíritu de Dios, usted le pertenece a su Padre Celestial. ¿Cómo logra Dios que el hombre de cuerpo y alma renazca? Escuchen, Dios vuelve a crear al hombre muerto espiritualmente. Él está muerto en delitos y pecados. No tiene espíritu. No tiene espíritu adentro en absoluto. Dios crea un espíritu nuevo dentro de él. Y este espíritu que él crea dentro de él es nuevamente la misma vida de Dios. Es vida eterna. Y esto sucede en la vida de una persona, sucede en la vida de un hombre, de una mujer y de un niño o de una niña cuando se hacen obedientes y obedecen literalmente la palabra de Dios según se declara en Romanos capítulo 10 y en los versículos 9 y 10. Por no entender cuerpo, alma y espíritu, por no entender exactamente lo que está sucediendo, nunca han podido entender esto. A eso se debe la enseñanza de que todo hombre tiene en él una chispa de lo divino. ¿Han oído eso? Por supuesto. La mayoría de las religiones orientales enseñan esto, y algunas de las religiones de Occidente también lo enseñan hoy en día. Enseñan que todos tienen una chispa de lo divino en ellos, un poquitito de Dios en ellos, y que todo lo que hay que hacer es alimentarla correctamente, nutrirla correctamente, y luego esta parte de Dios que empieza a desarrollarse en ellos. La Biblia dice que el hombre está muerto, y si uno está muerto, está muerto. Si hay un poquito de vida allí, uno no está muerto, no está muerto. La palabra dice en Efesios, y lo leímos, que este hombre está muerto. En lo que concierne el Espíritu de Dios, él está muerto en delitos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Él está muerto. Pero nunca han entendido que el hombre de cuerpo y alma está vivo, pero que el Espíritu es otra cosa. Por eso han enseñado que hay siempre una chispa del divino en ellos. Una chispa de lo divino en ellos. Sí, y algunos hasta enseñan que esta chispa no es ni una chispa, sino que está totalmente crecida. Y todo lo que hay que hacer es alimentarla espiritualmente, el puré de papas y la salsa correctas, y ¡zas! Y está. No, no es verdad. ¡Muerto! No hay nada allí. El hombre es solo cuerpo y alma. Ahora Dios tiene que volver a crear. Por eso se usa la palabra crear. Nunca ha estado allí. Tiene que crearlo o no estará allí.
y hace esto mediante la obediencia del hombre a la palabra de Dios, que voy a compartir con ustedes dentro de unos minutos. Pero quiero mostrarles esta simiente de Dios, que es el nuevo nacimiento, que es la simiente de o proveniente de Dios. La simiente proveniente de Dios, que es Dios en Cristo, y luego es Cristo en usted, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan? Y esto es lo que es vida eterna. Esta simiente es eterna, y esta simiente es vida. Y esta viene al hombre por favor divino, no por obras, para que nadie se gloríe, y por la obediencia del hombre a la palabra de Dios, no del Antiguo Testamento, sino del libro de Romanos dirigido a la iglesia. Así que tenemos que ir allá para ver exactamente cómo es posible que sea vivificado un hombre que está muerto en delitos y pecados y sin Dios y sin esperanza. Y esto es por su palabra. Por su palabra, por la palabra de Dios. Así que volvamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Lo hemos leído antes, pero tenemos que seguir volviendo a él para que nunca lo olviden. 10:17. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Qué fe? La fe de Jesucristo. ¿Es por qué? Oír. Así es. ¿Puede el hombre de cuerpo y alma oír la palabra de Dios? Por supuesto que puede oír la palabra de Dios, si va al lugar correcto. Cuando oye esa palabra, ¿puede creer? Seguro. Él tiene una mente. Lo oye con sus oídos. Cree lo que oye. Y cuando cree, Dios empieza algo adentro. Empieza a poner la simiente ahí. Eso es magnífico. La fe es por el oír. Y el oír, por una cosa, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que les he estado dando. Y es esa palabra de Dios que les voy a dar ahora exactamente cómo renacer. Romanos capítulo 10 nuevamente. En el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Escuchen eso de nuevo. Las palabras más grandiosas en la palabra para usted, si quiere renacer del Espíritu de Dios. Escuchen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es confesarlo con la boca? Es decirlo. Tiene que decirlo frente a un altar. No dice eso. Pero ¿podría usted decirlo frente a un altar? Por supuesto. No dice dónde. Solo dice que lo haga. Confesar con la boca es decirlo. Hay que decirlo en voz alta. No dice eso. Es entre usted y Dios. Uno puede confesar al Señor Jesucristo en silencio, sin que nadie oiga ni una palabra audible saliendo de su boca. Es por esto que se puede encontrar a Dios en cualquier lugar, pero uno será encontrado por Él cuando lleve a cabo la palabra. Y se puede no encontrarlo en todas partes hasta que se empiece a obedecer la palabra de Dios. Confesar con tu boca no dice confesar tus pecados. No, en ese caso sirve por obras, y no somos salvos por obras, sino por gracia. Uno no confiesa sus pecados, confiesa al que salva del pecado, al Señor Jesucristo. ¡Caramba! ¿Cuántos miles de personas creen que han renacido del Espíritu de Dios, pero, sin embargo, están camino derecho al infierno? Seguro han tenido un sentimiento adentro, pero uno no es salvo por un sentimiento, uno es salvo mediante el renacer del Espíritu de Dios. Los sentimientos van y vienen, pero amigo mío, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y es según la palabra de Dios. Así que digamos que subo al altar, yo subo al altar y confieso entre lágrimas todos mis pecados. Después me siento bien, tengo un buen sentimiento. Bueno, eso se puede conseguir en la oficina de un psiquiatra. No somos salvos por los sentimientos, somos salvos por hacer la palabra de Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No dice que si confesares tus pecados, sino que si confesares al que salva del pecado, al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice. Y eso es lo que quiere decir. Escuchen, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué significa esto? Dígalo, dígalo. Jesús, tú eres Señor, mi vida. Bueno, ¿quién ha sido el Señor? Usted es un hombre de cuerpo y alma. ¿Quién ha sido el Señor? ¿Usted mismo? Usted ha sido el primero, el segundo, el tercero y todos los demás. Pero ahora va a cambiar de señores. Usted va a confesar con la boca que hay un nuevo Señor. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Confiese con la boca que Jesús es el Señor. Confiese con la boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice. Ahora escuchen, eso no es todo. Eso no es todo. Y creyeres en tu corazón.
El corazón es el centro y lo más profundo de la vida personal. Y hoy en día se diría, cree con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu ser. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el mejor maestro que jamás haya vivido. ¡No! Que mi iglesia tiene el único camino al cielo. ¡No! Que Jesucristo fue el profeta más grande de todos los tiempos. ¡No! Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es. Confiese con la boca que Jesús es el Señor y crea en la parte más interior de su ser que Dios le levantó de los muertos. Y será absolutamente salvo. ¿Cuándo? ¿Cuando muera? No cuando muera, sino en ese mismo lugar, en ese mismo momento en que confiese con la boca que Jesús es el Señor y crea que Dios te levantó de los muertos. En ese mismo momento usted será salvo. Porque ¿sabe una cosa? Jesucristo nunca dijo nada nuevo. Es verdad, no es que Él haya dicho algo nuevo, sino que Dios hizo algo nuevo. Es el único a quien Dios levantó de los muertos. De todos los hombres de todas las grandes religiones como Buda, Él nunca fue levantado. Mahoma nunca fue levantado. El único que ha sido levantado de los muertos es el Señor Jesucristo. Y la prueba de que Él es el Hijo unigénito de Dios es que Dios le levantó. Y damas y caballeros, si ustedes quieren ser salvos, si quieren renacer del Espíritu de Dios, tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor en su vida. Eso es. Confiéselo como Señor en su vida. Dígalo. Y crea que Dios te levantó de los muertos. ¿Cree usted que Dios te levantó de los muertos? ¿Cree que Dios te levantó de los muertos? ¿Cree usted que Jesucristo se levantó de los muertos? ¿Cree que Él es su Señor? ¿Lo ha confesado con su boca? Entonces dice que usted es, ¿qué? Salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, le confieso con mi boca y creo que Dios se levantó de los muertos. En ese momento que confieso eso, soy salvo, renacido del Espíritu de Dios. Soy nuevamente, cuerpo, alma y espíritu. He renacido del Espíritu de Dios. Esta es una magnífica verdad. Es increíble, pero lo creo, porque Dios logró mi alma y porque la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es lo que nos hace cuerpo, alma y espíritu. Esto es la vida eterna. Ahora soy su hijo, porque he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, y he creído que Dios le levantó de los muertos. ¿Ha hecho usted esto? Eso es tener vida eterna. En ese momento es Cristo en usted, nacido en usted. Usted se ha convertido, usted está salvo, usted ha renacido. No me importa cómo lo llamen. Todo lo que quiero es ver el bebé. Eso es todo. Cuando voy al hospital para visitar a una madre con un bebé nuevo, no entro para decir, ahora pues cuénteme cómo llegó el bebé, cuánto tiempo demoró. No, lo único que quiero es ver al bebé. Damas y caballeros, no me importa cómo renacieron. Todo lo que me interesa es a usted renacido. No me importa cómo fue el parto, sino ha confesado usted con la boca que Jesús es el Señor. ¿Cree usted que Dios le levantó de los muertos? Entonces usted ha renacido. Llámenlo como quieran, convertido, salvo, renacido. Todo lo que quiero es asegurarme que usted tenga el bebé, que es hijo de Dios en Cristo, renacido de su Espíritu. Porque en ese momento es Cristo en usted, en ese momento usted está en Cristo, una nueva criatura con el poder de Dios en su alma. Amigo mío, qué magnífica verdad es esta. Cuán grandiosa y maravillosa es. Como un hombre puede ser en un momento un hombre de cuerpo y alma, y luego oye la palabra de Dios, Dios empieza a encender esa simiente en él, y de pronto cuando el hombre por su creencia llega al punto de que realmente puede decir, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, creo que Dios le levantó de los muertos, en ese momento él renace del Espíritu de Dios. Ese hombre ha cambiado de padres, ahora está camino al cielo y todas las fuerzas del infierno no pueden impedir que vaya allá, porque él es un hijo de Dios.